Hola, buenas noches, espero estés muy bien. Estamos de nuevo con Leo hoy, iniciando una nueva etapa. Bueno, todos los lunes iniciamos una nueva semana, estamos grabando un poco, pero hoy lunes en la mañana estamos contigo para que podamos venir y cumplir esa idea que tenemos de ayudarte a que obtengas resultados en transformación digital. Leo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Fernando. Se supone que son buenos días. Estamos grabando domingo en la tarde, pero sí, mañana se nos complicaron las agendas, afortunadamente, pero no podemos dejar de faltar este compromiso de proponer nuestro valor digital aquí y ahora. Y bueno, aprovecho para que anunciemos lo que conversábamos, Fernando. Hemos estado revisando el formato, el feedback de la gente. Y hemos decidido organizar de una manera un poco distinta al podcast, darle un poco más de estructura. Y vamos a estar trabajando durante las próximas 10 o 12 semanas sobre un material que abarca las distintas etapas de cómo enfrentar un proceso, un proyecto de transformación digital. ¿Qué implica? ¿Cómo se hace? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué elementos de gestión necesito más allá de la evaluación tecnológica, que también vamos a hablar de eso? Pero sobre todo vamos a hablar de todo ese proceso, ¿no? Desde que a mí me encomiendan liderar un proceso de transformación digital hasta cómo lo implemento, cómo lo monitoreo, cómo lo mantengo vivo en el tiempo y dando resultados para la organización, que es lo más importante. Entonces, hoy quiero comenzar a hablar de un primer elemento, que es el rol, las características que debe tener el liderazgo de un proceso de transformación digital. Eh, Fernando me preguntaba, estábamos hablando en estos días y me preguntaba eh, eh, quién debe liderar el proyecto de transformación digital. ¿Es IT? ¿Es mercadeo? ¿Es alguien especializado? No hay una respuesta única. Lo que sí puedo aportar desde mi experiencia personal, yo fui gerente de transformación digital en el Grupo Prensa Libre durante casi 4 años. Y bueno, a lo largo de ese tiempo confronté muchas cosas y investigué, por supuesto, mucho sobre el tema. Al principio, creo que en retrospectiva tenía muchas competencias necesarias, pero muchas que me faltaban y que tuve que ir desarrollando a lo largo del camino. Y una de las discusiones que hay en general en el tema de transformación digital es si la transformación digital la debe liderar el líder de IT, de tecnología, o lo debe liderar el líder digital de la organización. Al final, yo creo que lo óptimo es que, bien sea que sea el líder de IT o el líder digital de la organización, lo importante es que hay que entender que la perspectiva del proyecto no es desde lo digital o desde lo tecnológico. Tiene que ser incluyente, tiene que ser abarcador, tienes que tener una perspectiva que vaya más allá de tu área de gestión, porque el proceso de transformación digital afecta a toda la organización. Entonces, hay proyectos de transformación digital que son vistos como mayoritariamente tecnológicos, entonces se le dan el liderazgo se le asigna al gerente de IT, y resulta pues que el gerente de IT está muy enfocado en temas técnicos como la integrabilidad de las soluciones tecnológicas, el desempeño, el costo de las soluciones tecnológicas. Y la verdad es que el componente tecnológico es solo un elemento para ejecutar, pero el proceso va mucho más allá de eso, como vamos a estar viendo durante las próximas semanas. Entonces, quisiera hoy, también en base a feedback que hemos recibido de varios de ustedes, compartir un material, compartir imágenes que acompañen a mi narración, a mi descripción, al compartir de la experiencia que les voy a compartir, ¿verdad? Y pues bueno, en este capítulo 8 de nuestro podcast vamos a estar hablando entonces de cuáles son las características del liderazgo en la transformación digital. ¿Ya ves mi pantalla, Fernando? Todo se ve bien, Leo. Solo una cosa importante, nosotros vamos a juntar en un enlace esta información para que ustedes lo puedan también ver desde el podcast. Así Seguimos, es. Leo, démosle. Entonces, las características en términos generales, yo cada una de ellas, luego voy a profundizar un poquito en cada una de ellas, pero lo primero es un conocimiento de la industria, es una competencia muy importante. Yo diría que no es fundamental, no es indispensable, pero ayuda mucho, ya voy a explicar por qué.
un conocimiento tecnológico, pero no tengo que ser especialista, tengo que tener un conocimiento suficiente de las tecnologías y de las tendencias tecnológicas que son relevantes a mi industria, a mi negocio. También hay algunas tecnologías emergentes que todavía no están, digamos, asignadas o identificadas con un negocio en particular, pero entonces hay que ponerles el ojo, hay que vigilarlas, hay que revisar el impacto potencial que pueden tener o la utilidad potencial que pueden tener en la industria. Tiene que tener determinación porque va a enfrentar mucha oposición por jerarquías, por feudos, por la típica resistencia al cambio. Recordemos que el líder del proceso de transformación digital es el que lidera los procesos de cambio. Por lo tanto, pues va a enfrentar muchas oposiciones y por lo tanto tiene que ser una persona muy determinada. Ya voy a hablar más de eso también. Tiene que estar empoderado. El líder del proyecto tiene que tener la bendición y el respaldo total de la directiva de la compañía, del liderazgo principal de la empresa, en aquellos casos donde no es el CEO quien lidera los proyectos. Recuerden, en la práctica es bastante complicado que un CEO, sobre todo en una organización grande, pueda liderar un proyecto de transformación digital porque el CEO tiene demasiadas cosas que atender, pero sí tiene que estar muy involucrado, tiene que estar verdaderamente comprometido, involucrado y por supuesto empoderando a los líderes ya operativos del proyecto de transformación digital. Tiene que liderar con el ejemplo, el líder de transformación, y tiene que tener foco en data y métricas, pero sobre todo en el fomento de que su talento, la gente que trabaja con él, desarrolle también cada vez más competencias que permitan mantener los procesos de transformación digital produciendo los resultados que se espera que produzcan, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco más en detalle de la primera competencia o de la primera característica que debe tener un líder de transformación digital. El primero es el conocimiento de la industria. Es importante el conocimiento de la industria donde yo voy a liderar el proyecto. Como dije al principio, no es indispensable, pero porque al final la transformación digital tiene que ver con la gente, con la cultura y con la adopción tecnológica, con la adopción, no dije la implementación. La adopción quiere decir que las personas que están cambiando sus procesos dentro de la organización como consecuencia de una nueva tecnología estén en capacidad de hacerlo, estén on board, lo hagan y se sientan bien y le vean la mejora al proceso para ellos y para el proceso mismo de utilizar nuevas tecnologías. Entonces, conocer la industria me permite a mí saber cuáles son los antecedentes de evolución tecnológica de esa industria, cuál ha sido el antecedente de esta empresa en la adopción, sobre todo a nivel de la cultura de cambio que pueda haber en la organización. Pero, por ejemplo, hablando de mi caso más reciente, en la industria editorial, particularmente en la industria de periódicos, pues es una industria que el proceso de transformación digital es muy duro, es muy complicado. A nivel internacional hay muchísimas iniciativas, pero conocer la industria y la industria local y regional y global permite que el líder de transformación digital tenga el criterio de decir esa cosa que ha sido muy bien implementada en Europa o en Estados Unidos como una herramienta para la transformación digital en esta industria no aplica en nuestra región por diversas razones. Pero si yo no conozco la industria, tengo poco criterio en ese sentido. Es una desventaja, entonces, no conocer la industria en la que voy a aplicar a hacer procesos de transformación digital. Reitero, no es imposible un profesional con suficiente experiencia y criterio y sentido común es capaz de liderar un proceso de transformación digital en cualquier industria, pero tiene que tomarse el tiempo necesario para documentarse, para conocer, para ver los referentes que hay en la industria. Por ejemplo, asistir a eventos de la industria globales ayuda mucho a desarrollar rápidamente un proceso, una visión, una perspectiva de la industria, ¿no? ¿Me ibas a preguntar algo, Fernando? Sí, Leo, y no sé si lo vas a contestar más adelante, pero uno de los grandes problemas que se da es que es esta persona que está liderando esto, tiene que ser experto en transformación digital o puedo tomar un gerente que conozca mucho la industria y decirle te voy a preparar para la transformación digital, pero esto hay una brecha de conocimiento que no tiene. Y por ejemplo, esta persona tiene, hablemos que es así como yo, cincuentón, que
yo más o menos manejo, me podría adaptar, pero esa otra persona no, tiene mucha visión, tiene algunas características, pero no conoce de transformación digital. ¿Cómo haces ese empalme de lo que no conoce para llevarlo a la transformación digital? Ya te respondiste algunas cosas, pero tal vez esta sombría, este conocimiento de la industria, tiene que empezar de cero. Y realmente esto no es fácil para muchos. Sí, también es cierto que conocer la industria no es suficiente, porque, y quizás es qué buena pregunta, porque quizás es un argumento importante que toman los líderes de las empresas para asignar el proyecto a ese gerente de gran trayectoria y que tiene 25 años en la organización. Pues yo no dudo que esa persona aporte al proyecto, pero yo, particularmente yo, si yo fuera el responsable, yo no pondría a una persona con tantos años en la organización a liderar un proyecto de transformación digital. ¿Por qué? Porque esto no tiene nada que ver con el edaísmo, ni mucho menos. El edaísmo, ¿sabes lo que es, no? La discriminación por edad. No, Sí, es un tema cultural. O sea, yo no estoy diciendo que no puedan existir gerentes que tengan 25 años innovando y cambiando las estructuras y los procesos en cada oportunidad que tienen, pero no es lo común. Lo común, cuando una persona tiene muchos años en una organización, ya está se acomodada. vuelve, no, y es que se vuelve un poco cínico ante los cambios. Yo, por ejemplo, tuve la experiencia en una organización que empecé como nuevo y pues bueno, proponía cosas, inclusive a gerencias que no tenían nada que ver conmigo, pero bueno, la idea es proponer ideas, ¿no? Tratar de innovar y de qué tal si intentamos tal cosa. Y pues la respuesta siempre era, eso ya lo hicimos hace 7 años y no funcionó. Sí, bueno, pero hace 7 años el contexto, el mercado y las tecnologías no eran las que están hoy en día. Quizás podemos volverlo a intentar con otra perspectiva, ¿no? Entonces, generalmente, los líderes que tienen mucha antigüedad en una organización les cuesta liderar un cambio, sobre todo los cambios tan trascendentales, tan profundos, culturales que hay que hacer cuando tú enfrentas un proyecto de transformación digital. Ahora, atendiendo a la pregunta que me acabas de hacer, que me parece muy interesante, creo que esta segunda característica tiene mucho que ver con eso. Cuando yo hablo de un líder de transformación digital, yo honestamente no creo que esa persona tenga que ser un experto en tecnologías, un experto profundo. No, yo soy ingeniero de sistemas, pero después de que me gradué, más nunca trabajé desarrollando sistemas. Por lo menos no directamente, no como ingeniero de sistemas. Sí desde una perspectiva del cliente que va a usar un sistema. Inclusive participé en algunos procesos de diseño de sistemas, pero nunca los desarrollé. Entonces yo no me considero un experto técnico, pero tenía gente en mi equipo que sí lo era y tenía que trabajar de la mano con el equipo de IT que sí lo era y que conocía todas las herramientas legacy y nuevas y las próximas que se tenían que contratar, qué características tenían que cumplir. Dime, Lo que Fernando. sí, Leo, perdón, es lo que sí es que ya tenés una base. O sea, ese conocimiento de programación que creo que todos deberíamos de aprender a programar, ese conocimiento de programación que tenías te da una visión diferente. Pero, por ejemplo, alguien que es humanista, yo soy psicólogo de recursos humanos, por ejemplo, que tenga que integrarse a esto, a lo que pasa es que a mí me gusta, ese es un factor. Pero si Claro. estas personas, o sea, esto que me estás diciendo es importante porque yo no tenía experiencia en esto. Yo creo que yo podría, por eso es que estoy haciendo todo esto contigo, yo creo que yo podría liderar una cuestión de Mira, transformación digital. tiene mucho que ver con la actitud de la Sí, persona. Si tú seguramente. eres una persona curiosa, que no le tiene miedo a la tecnología, que es humilde en el reconocer lo que no conoces, porque también ahí hay otros temas, ¿no? Si yo soy demasiado, tengo una autoestima muy alta, pues yo no voy a admitir ante nadie que yo no sé lo que es Python y cómo funciona. ¿Verdad? Yo no sé, además, mi punto es que no hace falta ser experto en bases de datos relacionales, en Big Data, en Python, en C++, en lenguaje de programación orientada a objetos. Esos conceptos hay que saber qué significan, pero no hay que ser experto en esos temas. Saber para Entonces, qué se usan. O sea, si sabes para qué se usan, y entonces... sabes que saber qué puedes pedir y qué no puedes pedir con eso. Exacto. Y tener un criterio. Por eso yo pongo aquí,
hay que tener un conocimiento tecnológico amplio y estratégico, no técnico y profundo. Tener un conocimiento técnico y profundo es necesario en el equipo, pero no en el líder del proyecto. Porque además, el que tiene un conocimiento por definición, si tú eres experto en una cosa, pues hay muchas otras cosas en las que no tienes criterio. Y yo creo que un líder de un proyecto de transformación digital tiene que ser una persona con una perspectiva muy holística, muy ecléctica, que sepa un poco de todo, pero que sobre todo tenga el conocimiento mínimo desde la perspectiva estratégica de qué significa, de cuáles son esas tecnologías que están allí y que me pueden o no afectar mi industria. Eso implica leer mucho, estar, por ejemplo, vuelvo a repetir, ir a un evento o a eventos de la industria o a eventos tecnológicos ayuda mucho a crear una perspectiva visionaria, a entender qué cosas se están construyendo. Y si yo conozco bien mi empresa, mi industria, puedo fácilmente, bueno, no necesariamente fácilmente, pero puedo tener más chance de identificar utilidades, usos que se le den a tecnologías emergentes en mi industria. Y así es como se innova de alguna manera. Algunos de los caminos de innovación tienen que ver con conseguir aplicaciones de nuevas tecnologías a mi negocio. Entonces eso me permite mejorar un proceso o crear un proceso nuevo o un producto nuevo dentro de mi industria y así estoy innovando, ¿verdad? Pero entonces, vuelvo a repetir, lo importante del perfil del líder de transformación digital en cuanto al aspecto tecnológico no es que sea experto en todo, y esto es muy importante porque hay gente que dice, no, es que la tecnología es muy complicada, sí, es muy sofisticada. Yo no sé cómo funciona la realidad aumentada, yo no sé cómo se programa algo en realidad aumentada, pero sé qué es y para qué sirve. ¿Sabes, Leo? Yo me creé mis 13 acciones que tenés que trabajar si quieres empezar la parte de marketing digital. Y tengo la primera acción, y eso me pasa, puedo decirte, tal vez en un 88% de los eventos, donde les digo, tú debes de ser el dueño de tu nombre digital. Porque si alguien más lo compra, puede ser que tu agencia lo compró, si dejas de trabajar con ellos, te van a secuestrar tu nombre. Así es. Como te digo, el 88%, tal vez es un poco más, llega y me dicen al final de la primera sesión, en el intermedio, usted fíjese que ya en el ratito que estábamos hablando y que no soy el dueño yo, ¿qué puedo hacer? Uno, dos, después al final me dice, fíjese que a mí me pasó eso y no me devolvieron mi nombre. Cosas tan pequeñas como para saber qué tiene que tomar, la empresa tiene que ser dueña de eso y no se lo tenés que asignar a un tercero. Es un paso importante en esto, no tienes que ser experto en comprar nombres, de hecho, no tienes que saber comprar nombre, pero sí tienes que saber que lo tiene que comprar tu equipo. Claro, y tienes que saber que el hecho de que ellos lo tengan que administrar no es sinónimo de que tú no puedes ser el dueño. ¿Sí? Porque hay mucha desinformación en esta industria y por lo tanto los que saben un poquito más toman ventaja. Si están actuando de mala fe, toman ventaja y entonces, como tú acabas de decir, creen que, porque además son malas prácticas, ¿no? Creen que, bueno, como yo soy el dueño del dominio, vas a tener que trabajar conmigo para siempre. Eso está Sí, mal, está sí, terrible. imagínate, secuestrados. Sí. Pero bueno, fíjate, la tercera característica es la determinación. Todos hemos oído, y desde la primera ley de Newton, que toda fuerza tiene una fuerza opuesta de la misma intensidad, ¿verdad? De la misma potencia, es la resistencia al cambio, ¿verdad? La ley de acción y reacción. Cuando yo estoy motorizando un cambio en una organización, voy a recibir oposición, siempre voy a recibir oposición. Entonces yo recuerdo yo siempre le decía a mi equipo, nosotros somos el motor del cambio, nosotros tenemos que dar el ejemplo y nosotros tenemos que no agotarnos. Nosotros tenemos, y por eso la próxima característica de la que vamos a hablar, que es el empoderamiento, pero la determinación es intrínseca. Yo determino si yo me doy por vencido o no. Y hay muchísimos casos, no tengo un porcentaje, pero lo puedo averiguar porque seguramente hay documentaciones al respecto, una gran cantidad de proyectos no funcionan por falta de determinación de la persona a la que encargaron este tema. Porque no es fácil liderar estos procesos no en cuanto al punto tecnológico, porque los proyectos tecnológicos tienen altos niveles de complejidad por detalles técnicos, por planificación,
por un montón de cosas, por presupuesto, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando del elemento factor de cambio. Si yo soy un factor de cambio, voy a recibir oposición siempre. Y no todos tenemos la determinación para mantener eso vigente. Es como las ventas, que es tu área, Fernando. No todo el mundo tiene la determinación para que te digan no 14 veces al día y sí una vez a la semana, ¿verdad? Entonces, hay personas que, bueno, sencillamente, mira, al cuarto no, ya no, yo no sirvo para esto y yo no quiero seguir haciendo esta Y cosa, tiran la toalla. me deprime que me digan no todas las veces. Bueno, aquí no es que te van a decir no, sino que peor, te van a decir que sí, pero no van a hacer nada, o van a actuar en contra de lo que es el plan propuesto, ¿no? Entonces, es muy importante que el O va líder tenga la un memo que no sabías, donde dicen que todo lo estás haciendo mal. O sea, va sobre una serie de cosas interesantes. sí, todo el tema de política, etcétera. Realmente es complicado y es importante entonces que esta persona tenga una personalidad determinada, mucha autoestima y una fuerte convicción de que lo que está haciendo es necesario. Pero por más determinación que tenga cualquier líder de transformación digital, necesita empoderamiento. Porque si yo llego a hablar con otro gerente que es mi par, o que a lo mejor es superior jerárquicamente a mi rol, esa persona pues sencillamente no me atiende, no le da la gana, le dice a su gente que no me atienda, o sea, eso es cotidiano en los procesos de transformación digital. Es cotidiano, porque hay personas en la organización que tienen mucho poder, que tienen mucho tiempo, que tienen mucha luz verde dentro de la organización y que probablemente se oponen al proceso de transformación digital y muchas veces porque no lo entienden. Muchas veces es por qué tengo que cambiar lo que estoy haciendo. Yo lo sé hacer. Muchas veces es por miedo al cambio. Dicen, yo sé cómo hago lo que yo hago y lo he hecho durante 20 años y lo hago bien. Ahora me van a poner a hacerlo de otra manera y si no soy capaz de hacerlo, entonces a lo mejor pierdo mi poder, pierdo mi credibilidad, pierdo mi posición en esta organización porque me van a poner a hacer cosas que yo no sé hacer. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Y la mayoría de los líderes que tienen esa postura terminan saliendo de las organizaciones, porque las organizaciones que están comprometidas con el cambio no pueden esperar que todo el mundo se alinee. O sea, sí, se hace el esfuerzo, se debe hacer un proceso de acompañamiento del cambio de cultura, de capacitación, de involucramiento de todas las áreas que van a ser usuarias o van a ser víctimas, si quieres verlo de alguna manera, de los procesos de cambio. Pero aún así hay gente que sencillamente mira no, no y no, y meten la cabeza en la tierra como los avestruces, y como él es el que tiene ese fragmento de poder, muchas veces también el proyecto fracasa porque no hay una claridad en toda la organización de cuál es el rol del líder de transformación digital. El líder de transformación digital no es el jefe de todos, pero es el que le va a ayudar a todos, el que les va a exigir, el que les va a enseñar y el que les va a guiar a todos cómo debe ser ese proceso de cambio. Entonces, sin el empoderamiento de la junta directiva, del dueño, de quien sea que sea la máxima autoridad de la organización, que le deje claro a toda la organización cuál es ese rol del líder del proceso de transformación digital, lo más seguro es que el proceso también fracase. Entonces, esta persona que todo el tiempo va a estar impulsando la rotura de silos, esos reinos, esos feudos que hay en las organizaciones, deben deshacerse en los procesos de transformación digital. Y debe desafiarse también siempre el status quo, la manera como siempre se han hecho las cosas en la organización. Ahora no se van a seguir haciendo así y no es porque yo lo diga, porque yo soy el nuevo preferido del dueño de la empresa y ahora las cosas son como yo digo. Ojo, también hay personas que les dan el rol y se les sube a la cabeza y se vuelven unos pequeños dictadores, ¿no? Hay Pero de digamos, todo y se da en todas las áreas. Recuerdo, así es. hace unos días vino a mi casa un profesor que fue mi profesor en bachillerato, un excelente maestro. Yo O sea, recuerdo que él, hace como unos 2 años, 3 años. sí, cabal, hace poquito, hace muchos años ya, 20 y pico de años, tal vez 30. La cuestión interesante de esto es que viene él y me comenta que que vino el director de la universidad
el rector, no, el rector, fue el decano de la universidad y lo colocó a él, le dio una beca en la universidad para para que metiera tantos, porque él estudió en el instituto y lo vio jugar y dijo, mira, si tú me subes el nivel, yo te doy una beca en la universidad. Eso aquí es muy poco, ¿verdad? No es como, no es Estados Unidos. Entonces viene el entrenador y nomás lo vio, lo bloqueó. Entonces él tuvo que aprender a robarse la pelota todos los juegos. ¿Por qué? Porque le habían impuesto como... Después con el tiempo se ganó respeto. Pero lo mismo pasa en transformación digital con lo que me estás explicando. Sí, O sea, sí, como un juego de básquetbol. O sea, es un juego cultural y de política increíble. correcto. Y por eso es que es importante la próxima característica, que es liderar con el ejemplo. Si tú eres una persona que eres capaz de demostrar que tú estás haciendo cambios y digamos, manejarte desde la humildad, desde la perspectiva de la inclusión, de que tú no tienes la verdad absoluta, pero que tú tienes una responsabilidad y tienes una visión que estás encargado de ejecutar y que necesitas el concurso y la participación de todos para que esa visión que no es tuya, es de la organización, ocurra, entonces eh, es mucho más factible que tú logres la cooperación de la gente. Pero si tú llegas, como estaba diciendo yo ahorita, como un pequeño dictadorcito y decir, a mí me dieron el poder de hacer esto y tú vas a hacer lo que yo digo porque yo soy el que manda, y después vas y haces cosas que no son concurrentes, que no son consistentes con lo que tú estás pidiéndole a los demás que hagan, pues entonces mira, porque si parte del proceso es, mira, tenemos que ahorrar costos bueno, porque necesitamos liberar fondos para las inversiones nuevas de transformación digital. Y yo me voy y me llevo de viaje a un cliente y lo llevo a comer en Ambia todos los días y, o sea, me gasto la plata de manera innecesaria. Estoy dando un mal ejemplo. Entonces yo te voy a decir, no, mira, no puedes ir con tu equipo a hacer una actividad de integración, pero yo al mío sí, yo los llevo a jugar paintball allá arriba en la Villa Suiza y qué sé yo, ¿no? Entonces, es el liderar con el ejemplo, ser consistente, tener un manejo de los deadlines y de los objetivos que sea dinámico, que no en todo momento vas a hacer las cosas en el momento que hay muchos imprevistos, hay muchos cambios en el proceso, en la dinámica. Son procesos muy complejos, con muchos componentes, con muchas partes. Entonces, cuando tú tienes una flexibilidad, obviamente la flexibilidad tiene que ir acompañada con un sentido de urgencia, ¿verdad? Con una claridad en la comunicación de lo que es urgente, de lo que es necesario, de lo que no puede demorarse. Pues igual hay que tener, como que dice, mano izquierda, ¿no? Hay que manejarse un poco siendo condescendiente cuando hay que ser condescendiente, es decir, entendiendo que hay dificultades, pero también hay que ser firme cuando esas dificultades no son justificables, cuando son cosas que son, aquí aplica muchísimo una frase que lamento no haber anotado quién me la dijo o dónde la leí, pero es una frase que me parece totalmente lapidaria, cierta absolutamente, y es, nunca es falta de tiempo, es falta de interés. Y eso Sí. se demuestra, bueno, aquí está, nosotros no tenemos mañana tiempo porque tenemos ambos compromisos temprano en la mañana, pero estamos tan interesados que estamos usando parte de nuestro domingo en la tarde para hacer esto y cumplir con nuestro compromiso, con nuestra responsabilidad que asumimos con nuestra audiencia, ¿no? Y eso es como parte de esto, liderar con el ejemplo es el mismo proceso. Y en cualquier etapa de lo que estés haciendo. Así es, así es. Y bueno, finalmente, el foco en la data. Los procesos de transformación digital, muchas veces uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo? Pues bueno, hay que empezar a ver la información que nos da el mercado, que nos dan las ventas, si están bajando las ventas, porque están bajando. La gente está comprando menos nuestro producto, ¿por qué lo están comprando menos? Hay productos más caros, más baratos en el mercado, hay productos más caros que se venden más que el nuestro, entonces ya no es un tema precio. La data nos ayuda a definir el camino, nos ayuda a entender la dimensión del cambio, nos ayuda a diseñar estrategias, tácticas. Hay que aprender a medir todo lo que hacemos para que eso genere más data, ¿verdad? Bueno, utilizando la data podemos tanto encontrar cuáles son esos cambios en el mercado que están detonando cambios dentro de la organización, que están detonando la necesidad de cambios dentro de nuestros procesos, hasta
cómo deben ser la forma nueva de nuestros procesos o de nuestros productos o de nuestros servicios basados en la información que nos da el mercado. Ya no basta el criterio, la experiencia. Es necesaria, pero ya no es suficiente. Hay que tomar la información del mercado para poder alimentar tus procesos y tus decisiones, ¿eh? Y eso va acompañado necesariamente de la gente. Desarrollar el talento, que tu gente desarrolle las competencias de data. La pregunta que tú me decías al principio, la persona que debe ser líder de un proceso de transformación digital tiene que ser un experto en transformación digital. Te contesto de esta manera: habemos muy pocos líderes expertos en transformación digital porque muy poca gente ha pasado por el proceso completo y ha aprendido y tiene el interés o la facilidad de También sintetizar de que esas aunque experiencias. tener la preparación académica, también tener la formación por la experiencia, tener la experiencia, esa vivencia que se tendría que complementar. Y lo que te estaba diciendo es que mucha gente ha pasado por la experiencia, pero probablemente no tienen el interés, no tienen la facilidad para sintetizar, para sacar ese conocimiento, esas experiencias, esas conclusiones y poder transmitirla a otros, ¿no? Entonces, eso ya tiene un curso de algo que es bastante sencillo, pero te parece una terrible clase porque probablemente la persona no tiene buenas habilidades de comunicación, de instrucción, no es un buen facilitador, no es un buen comunicador de conocimiento, a pesar de que a lo mejor es un experto en el tema, pero eso no quiere decir que tenga la facilidad de saber comunicar esa. Y al contrario, hay gente, inclusive es más importante cuando estás hablando de capacitación, que la persona sea un buen facilitador a que tenga mucho conocimiento técnico, porque un buen facilitador siempre va a buscar que la experiencia de aprendizaje sea satisfactoria. Es posible, porque también ocurre, que tú eres un buen facilitador, pero te pusiste a dar un tema en el cual no sabes nada y se te nota. O sea, al final se va a notar. Entonces, hay que tener un balance entre el nivel de conocimiento técnico suficiente para lo que vas a enseñar con el nivel de capacidad de transmitir el conocimiento. Entonces, lo mismo ocurre con este tema. Hay mucha gente que sí, que ha pasado por procesos de transformación digital, pero sencillamente sigue enfocada en ejecutar y punto, ejecutar y ejecutar, lo cual es lo más importante en un proceso de transformación digital. Pero entonces cuando tú vas a contratar a alguien para que lidere un proyecto de transformación digital, es difícil conseguir personas con la expertise, con la experiencia, y nunca vas a conseguir a la persona con el perfil ideal, porque como acabo de decir, pues tienes que conocer, ideal que conozca la industria, ideal que tenga un estilo de liderazgo con el ejemplo, ideal que sea una persona persistente, determinada. Aún así, por ejemplo, si tu liderazgo de tu organización no empodera a esa persona, pues no importa todo lo que tenga, todas las habilidades y todas las competencias, si no la empoderas no va a lograr nada. Entonces, lo que yo espero con este resumen de hoy es ayudar a los líderes de organizaciones a entender cuáles son esas características que deben buscar en un líder que puede ya estar dentro de la organización o que pueden buscarlo fuera, ¿verdad? Pero esas características que son conocimiento de la industria, un conocimiento técnico, no técnico profundo, mejor dicho, un conocimiento tecnológico amplio y con una perspectiva estratégica, determinación, empoderamiento, liderazgo con el ejemplo y foco en la data y en las métricas y en el desarrollo del talento. Hay unas de lo que pusiste aquí, hay uno que no, vamos a ver, hay uno, el único empoderamiento es el que te tiene que dar la empresa. De ahí todos los demás, Así es. tú mismo los tenés que crear. Así es, así es, así es. Excelente, Leo. Yo creo que hicimos un recorrido magnífico, aprendí muchísimo. Yo creo que tú también que estás ahí, nos encantaría oír tus comentarios. Vamos a estar pendientes con Leo, a pesar de que vamos a empezar un poco antes, a las 7 de la mañana, por si el estreno, por si estamos nosotros en movimiento. Entonces podemos contestar algunas de las preguntas que tienes. Pero Leo, magnífico, muchísimas gracias. Entonces, Gracias a ti. estamos en la jugada, Leo. Seguro. Y la semana que viene vamos a empezar ya un poco con lo que es el proceso como tal de transformación, de cómo se arranca el proyecto, ¿verdad? Y bueno, sería bueno que publiquemos como la lista de temas de las próximas semanas Buenísimo. para que la gente vaya agendando y vaya viendo de qué se trata. Yo creo que deberíamos de hacer un evento en Facebook. Creo que ayudaría colocando todas las fechas de todo,
porque esto se iría así, iríamos colocando los enlaces en el contenido. Y en LinkedIn también. En LinkedIn sí, también. En LinkedIn, así vamos para que todos ustedes que están aquí sepan cómo se está manejando esto. Por supuesto, nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos aquí ahora, Digital Aquí Ahora en Twitter, Digital Aquí Ahora en Facebook, Digital Aquí Ahora en YouTube. Y también estamos en Spreaker, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast. ¿Perdón? En LinkedIn. Sí, por supuesto, y en LinkedIn. Esas cuentas las tenemos un poquito abandonadas, pero ya las estamos reactivando. Así miren, hay una cosa importante en todo esto. Nosotros ahorita estamos generando todo este contenido y hoy lo que vamos a hacer con Leo es, si tú solo estás escuchando, aquí puedes encontrar un enlace, dependiendo en qué, porque no en todas en las redes sociales, no en todos los podcasts te dejan que coloques un enlace. Entonces puedes copiar el enlace que vamos a poner ahí y vas a poder bajar las diapositivas. Después vamos a ver en qué formatos se los vamos a poner para que sea fácil y que no te tengas que escribir en nada, que solo lo puedas bajar, porque eso es una de las cosas terribles. Tengo que llenar un montón de datos y esperar a que me manden un correo. Mejor que lo tengas ahí, lo bajes y con eso le entras. Y también es fácil, pues, que pueden escribirnos a info@digitalaquiyahora.com. Y les mandamos la información que quieran, ¿no? Por supuesto. Que estén requiriendo por esa vía también. Magnífico. Les agradecemos mucho a todos por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Leo, de verdad, por tu tiempo. Y gracias a todos, nos vemos aquí en Digital Aquí Ahora la próxima semana en el mismo canal. Les agradecemos mucho. Les deseamos a todos éxitos y buenas ventas. Nos vemos. Feliz semana y hasta luego.